Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde sube, te canta y ríe, sueña, lucha, vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Un saludo a todos. Mari, a pesar de las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos, el pueblo cubano siempre ha demostrado su valentía y coraje por defender su soberanía. Así es, profe. La defensa de nuestra soberanía no es algo nuevo. Históricamente hemos tenido que luchar para mantener nuestra independencia, porque de Cuba soy. La defensa de nuestra soberanía ha sido un proceso constante desde los inicios de la independencia de Cuba. Un hecho importante es el 15 de marzo de 1878, cuando Antonio Maceo junto a un grupo de mambises demostraron la intransigencia revolucionaria en su enérgica protesta de Baraguá. El jefe del ejército español, Arsenio Martínez Campos, aprovechando la realidad en que se encontraba el campo mambí, inició una campaña de pacificación a través de ofrecimientos de paz hábiles y engañosos que lograron minar al movimiento insurrecto. El 10 de febrero de 1878, un grupo de jefes militares y varios diputados civiles de la Cámara formó el Comité del Centro, que firmó con Martínez Campos el Pacto del Zanjón, lo que realmente constituyó una rendición de las armas cubanas. Maceo se negó a aceptar aquel vergonzoso pacto, aquella paz sin independencia y sin abolición, expresando el deseo de continuar la lucha. Este hecho lo destacó como un gran líder político y militar. De igual forma, su posición constituyó ejemplo moral para futuros empeños en la lucha por la independencia. Porque en verdad yo conozco bastante bien toda esta zona. La he recorrido varias veces, no precisamente en afanes de paseo, es cierto decirlo, pero me impresiona siempre el paisaje de modo muy particular. Pero, en fin, yo debí haberme entrevistado antes con usted, pero tenía compromisos en otros apartados lugares, con Modesto Díaz en Yara y con Vicente García en Tunas. Quiero que usted sepa que el mayor general Vicente García se encuentra no muy lejos de aquí. Bien, Vicente García tenía dos compromisos. Uno conmigo de terminar la lucha y otro con ustedes de continuarla. Él ha optado por lo que ha creído más honroso para él, la unión a sus compañeros. Y aunque eso contraría un tanto mis proyectos, yo lo aplaudo de todos modos. Pero basta ya de sacrificios y de sangre. Bastante han hecho ustedes asombrando al mundo con su tenacidad y decisión. Y con ello han obtenido que Su Majestad el Rey Don Alfonso, a quien represento, haya venido hasta su campamento. Y quizás todo esto sea muy honroso, pero en nada favorece nuestra causa. Yo estoy convencido de que ha llegado el momento de que nuestras diferencias tengan su término. Y que unidos, españoles y cubanos, propendamos a levantar este país de la destrucción en que 10 años de guerra lo han sumido. Estoy convencido de que ha llegado el momento de que Cuba, unida a España, marchen por la senda del progreso y la civilización. Por otra parte, ustedes deben saber que desde comienzos del mes anterior, el gobierno y la Cámara de la Revolución desaparecieron. Y crearon un comité para pactar la paz conmigo. Quiero oportunidad de darles a conocer personalmente lo pactado. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio de Zanjón. Precisamente, porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre.
Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Martí también demostró su reclamo por la soberanía de Cuba. Precisamente el 25 de marzo del año 1889 publica una carta, conocida como Vindicación a Cuba, dando respuesta así a las calumnias publicadas en un artículo en Nueva York sobre los cubanos. En él se rechazaba la idea de la anexión de Cuba a los Estados Unidos, basando sus juicios en defectos del pueblo cubano. Martí, en su carta respuesta, destaca las virtudes del pueblo cubano y su ideal de independencia. Describe a los cubanos como hombres que han peleado como gigantes para ser libres. Expresa además que la lucha no ha cesado y que solo con la vida cesará la batalla por la libertad. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Al nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con un puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma. 2. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he visto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo y entiendo, y me quito la pompa de rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor. El 18 de marzo de 1923, un grupo de intelectuales dirigidos por Rubén Martínez Villena protestaron por la participación de un funcionario del gobierno en el escándalo corrupto de la compra del convento de Santa Clara, hecho conocido como la protesta de los 13. Debemos recordar que el 20 de marzo de 1930 se realizó la huelga general contra Machado, organizada y dirigida por Villena. Este día fue cuando se celebró el Día Continental del Desocupado, bajo el lema Abajo Machado, demostrando su carácter político y la pujanza del movimiento obrero cubano.
Desde la etapa de 1930 hasta el año 1958, muchas fueron las muestras de patriotismo para alcanzar la ansiada soberanía nacional. Pero no fue hasta el 1 de enero de 1959 cuando ese sueño comenzó a cumplirse. Así es, profe. Aunque fue un gran triunfo del pueblo cubano por su soberanía, a partir de ese momento comenzó la batalla por el reconocimiento de Cuba a nivel mundial. La Revolución cubana tenía claro que la lucha por su soberanía sería constante. Por eso, una de las primeras medidas fue la de alfabetizar al pueblo, comenzando en el año 1960 con la campaña nacional de alfabetización, cumpliendo este reto el 22 de diciembre de 1961, declarándose Cuba territorio libre de analfabetismo en América Latina. Y además así estaríamos honrando a nuestro José Martí cuando expresó: ser culto es el único modo de ser libres. Hay un hecho histórico que va a marcar el reconocimiento del pueblo cubano a nivel mundial, y es la realización de la reunión de consulta de la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde se excluye a Cuba de esta reunión. Por eso se realiza una concentración en la Plaza de la Revolución, donde se aprueba la segunda declaración de La Habana. Así es, una congregación que reafirmó el apoyo de las masas a la Revolución cubana, el fortalecimiento de la unidad y una muestra de patriotismo del pueblo en reclamo al reconocimiento de su soberanía. Del pueblo de Cuba, de América y del mundo, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia. Recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores. La epopeya de nuestros pueblos, oprimidos ayer por el coloniaje español, apuñaleados hoy por el imperialismo norteamericano. A la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano. En los días del 22 al 28 de octubre se produjo un hecho conocido como la Crisis de Octubre o la Crisis de los Misiles, donde Estados Unidos, bajo la excusa de que Cuba almacenaba armamento nuclear, le interpuso bloqueo militar a la isla y amenazó con el estallido de una guerra mundial. El propio 28 de octubre se reunieron los representantes de Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin tener en cuenta la posición de Cuba, planearon la retirada de los cohetes y el levantamiento militar a la isla. Y por eso, ese mismo día, el comandante Fidel Castro dio a conocer un documento titulado 5 puntos, donde declara la posición de Cuba, y esto se consideró una declaración de intransigencia, considerada además el Baraguá del siglo XX. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ustedes recordarán cómo comenzó la Guerra Mundial. Ustedes recordarán incluso cómo comenzó la invasión de Polonia, dando un parte de Hitler. Hitler da un parte de que sus tropas, a partir de las 3 de la madrugada, no me acuerdo qué hora, o de las 6 de la mañana, habían comenzado a contestar el fuego polaco. No eran ellos. Hitler contestaba el fuego polaco. Igual que en 1939,
invocara contra Polonia supuestos peligros y pretextos que justificaran la agresión armada contra ese país, hoy el fascismo internacional, encabezado por los círculos guerreristas de los Estados Unidos y por el hipócrita Mr. Kennedy, después de realizar contra nuestro país una campaña de difamación y sabotaje, la invasión de Playa Girón y las constantes violaciones de nuestro territorio, pretende presentar a Cuba como un peligro para encubrir sus planes de agresión directa. Todos los intentos fracasaron. Los gobiernos norteamericanos estaban acostumbrados a resolver los problemas de América Latina por procedimientos muy sencillos. Primero que nada, el golpe de Estado, mediante camarillas de militares reaccionarios que eran manejadas por las embajadas. Cuando no resolvían los problemas por simples órdenes de sus embajadores. Después el procedimiento de las revoluciones, rebeliones promovidas, las intervenciones, todas esas cosas. Las intervenciones, que es una historia también conocida de nuestro continente. La intervención en Haití, la intervención en Santo Domingo, la intervención en Nicaragua, la intervención en México, al que le arrancaron la parte más rica en minerales y en petróleo de México. Se la robaron, se la piratearon los yanquis a México. Y la historia de México, por ejemplo, es la historia de un país que escribió lleno de heroísmo. Y ese heroísmo, una buena parte, fue invertido en luchar por su independencia contra las invasiones norteamericanas. Como todos los pueblos de Latinoamérica, el pueblo mexicano manifestó su adhesión a nuestra patria en abril de 1961, cuando la invasión mercenaria. Y como en aquella ocasión, ahora apenas se conocieron las medidas del gobierno yanqui contra Cuba, los pueblos de América Latina se han levantado en una poderosa ola de solidaridad. Ni su comunismo, ni su socialismo, ni su revolución, ni nada, que lo que no le perdonaban era haber introducido estos problemas en la América Latina en el momento en que se hacía el más extraordinario esfuerzo de progreso en la América Latina. Se referían a la alianza. Pero este señor, como si nadie supiera en absoluto que la Alianza para el Progreso, esa fachada de... esa falsa política que no es progreso, ni es alianza, ni es nada, que en dos palabras es una tomadura de pelo más. Pero en fin, todos los acuerdos, todos los pasos... La tal alianza ha sido incapaz de resolver un solo problema de América Latina. Enarbolando las banderas de las Naciones Unidas, los círculos imperialistas asesinaron al líder del Congo, lo dividieron, lo amordazaron, mataron el espíritu independentista de esa nación. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. El comandante Fidel Castro explica la posición de Cuba respecto a los armamentos. De Estados Unidos hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. En pie de guerra, serenamente,
El pueblo espera para recibir con hierro y fuego a los que osen hollar nuestro suelo. Las heroicas mujeres cubanas sustituyen en la producción al compañero, al hijo o al hermano movilizado para la defensa de la patria. Y los más jóvenes también dicen presente. Cuba vencerá. A la 1:45 de la tarde del martes 30 de octubre, llegó a nuestra capital el secretario general interino de las Naciones Unidas, UTANT, invitado por el primer ministro Fidel Castro, para discutir sobre la crisis internacional planteada por el bloqueo naval impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. En las reuniones de la representación del gobierno revolucionario con la delegación de las Naciones Unidas presidida por UTANT, Cuba fija con claridad su posición ratificando los 5 puntos de la declaración del primer ministro Fidel Castro. No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy contra una agresión a Cuba si, además de la eliminación del bloqueo naval que promete, no se adoptan, entre otras, las siguientes medidas. Primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Firmado, Fidel Castro Ruz, primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba. Patria o muerte, venceremos. El periodo especial también dio muestra de patriotismo y dignidad del pueblo cubano. Precisamente en el año 1996, la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, como respuesta a la anticubana ley Helms-Burton. En el año 1997 se proclamó la Declaración de los Mambises del siglo XX, la cual expresaba la decisión de vencer y resistir al acoso imperialista, así como el juramento de Baraguá en el año 1999. Desde los inicios del siglo XXI, después de haber culminado el periodo especial de los años 90, nuestro gobierno cubano continúa aplicando políticas que permiten el desarrollo de la agricultura y la ganadería, con el objetivo de lograr nuestra soberanía alimentaria. Muestra de ello son los planes de agricultura urbana, suburbana y familiar. El que siembra con amor, recoge siempre su fruto. Agricultura urbana, suburbana y familiar, hacia la producción de alimentos sanos y sostenibles. Desde la Organización de la Familia Cubana, con la producción de alimentos en patios y parcelas, se contribuye al autoabastecimiento alimentario y la economía del país. La crianza de cabra constituye una fuente de ingreso y aporte a la economía familiar cubana. Se cultivan hortalizas y condimentos, plantas medicinales, frutas, viandas y granos. La familia y la finca están relacionadas entre sí. Evolucionan conjuntamente combinando funciones económicas, ambientales, sociales y culturales por la soberanía alimentaria de la familia y la comunidad. Siembra de agricultor urbano, ahora le rindo tributo. Cuba, el sol, Cuba es
La aparición de la pandemia de COVID-19 puso a prueba el sistema de salud de todos los países del mundo. Cuba no está exenta de ello. A pesar de las acciones del gobierno de los Estados Unidos por asfixiar la economía cubana, la ciencia cubana ha demostrado ser más fuerte que ello, desarrollando 5 candidatos vacunales anti-COVID-19 para inmunizar a toda la población. Y para demostrar más la importancia de nuestra soberanía, el Instituto Finland de Vacunas desarrolló 3 de estos vacunales bajo el nombre de Soberana. Nuestro país, a pesar de las acciones injerencistas de los Estados Unidos, sigue luchando por mantener nuestra independencia. Así es, Mari. Nuestro pueblo ha dado muestra suficiente de su valentía y, como dijera el general Antonio Maceo, quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Porque de Cuba soy. De caña, tabaco y sol es la tierra prometida a quien necesita amor. Es la tierra que te brinda de su gente lo mejor. Si quieres saber